Llegamos a las 11:30 de la mañana y les decía yo antes que, bueno, al principio del programa, que si son de La Palma y tienen una historia familiar que contar y conservar, podrán hacerlo gracias a la iniciativa Semillero de Memoria. Vamos a hablar de eso con nuestra invitada. Antes también leer los mensajes que nos están enviando ustedes, porque siempre es importante saber su opinión. Nos dicen en Barranco de San Andrés, en Santa Cruz, por ese corre el agua siempre, agua que se pierde, qué pena. Luego también nos comentan, buenos días, en Los Realejos, la avenida Canarias es un barranco desviado a otro barranco, el Godínez, hace 40 años más o menos. Gracias por contarnos su experiencia con los barrancos que les quedan más cerca y que es un tema del que, como les contaba, vamos a seguir hablando de él porque nos interesa y mucho. Pero ahora vamos con esta iniciativa que decía, el Semillero de Memoria. Está conmigo María Benia, que es la impulsora de la iniciativa Semillero de Memoria. ¿Qué tal, María? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mercedes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y además me parece como muy hermoso que estén justamente hablando de barrancos, porque en realidad este semillero de memoria tiene también mucho que ver con esa orografía de la isla, ¿no? Y con muchos barrancos por donde ha caído el agua y que han hecho también que parte de la memoria del territorio se haya borrado. Entonces como que me parece una relación muy interesante. También como para invitar ahora a nuestra charla juntas. Claro que sí, que mira qué buena unión del tema anterior con el tuyo, sí. Con el de ahora, María. Semillero de Memoria. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa que adelantaba yo que va por ahí, ¿no? Que aquellas personas que quieran conservar la historia de sus familias que lo puedan hacer. Exacto, sí, muchísimas gracias también por darle voz a este espacio. Bueno, todo comenzó con una película y al fin y al cabo pues con las ganas de generar un relato, ¿no? Que a priori es como ahistórico, o sea, que va más allá de la historia que nos narran, que nos cuentan de nuestros territorios. Y sobre todo en búsqueda también como de cierta reparación de una época que fue pues muy difícil y desafiante, en este caso en La Palma, aunque pues, es extensible, como sabemos, a todo el territorio español, pero que además tuvo como una característica muy particular, ¿no? Lo que fue en la parte insular, en el caso de La Palma o en el resto también del archipiélago, porque como sabemos no hubo una guerra como tal en los años 30, del 36 al 39, sino que directamente el golpe de Estado dio lugar a una represión muy fuerte, ¿no? Entonces esta película quería un poco como ahondar en todas esas historias, no con el ánimo de hacer ningún tipo de apología política ni generar todavía más como un desencuentro entre las personas, sino justamente el movimiento contrario, ¿no? La película que estoy creando busca totalmente darnos la mano y empezar a entender también cuáles son las heridas de nuestros pueblos para poder de algún modo prevenir este futuro que puede volver a acontecer, ¿no? Que al final, pues cuando la historia no se sabe, se repite, ¿no? Este dicho popular, que en el fondo tiene mucho de verdad. Entonces, bueno, partió todo con esta película, empecé a investigar sobre relatos, ¿no? Que había ahí en el territorio. Yo, aunque vean que soy peninsular, vivo en Tenerife. Yo doy muchas gracias porque me siento como muy acogida, ¿no? Aquí en las islas. Ya llevo varios años allí, trabajo con memoria histórica también ahí en Tenerife. Y bueno, pues hubo una persona dentro de la Asociación de Memoria Histórica, que ahora es el presidente, Félix González, que me habló justamente de la historia de un tío suyo. Y bueno, pensamos que quizá habría la posibilidad de que podíamos como filmarlo, narrarlo y hablar un poquito como de esta cuestión que al final pues queda fuera de los libros de historia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, claro que sí, pero ¿y por qué no empezar a ahondar en más relatos, ¿no? Porque seguro que hay muchos más que también pues sería interesante como dar pie a contarlos. Entonces empecé una investigación, tuve además la suerte de que recibí apoyo económico del Gobierno de Canarias para poder realizar este proyecto. Y empecé como a hacer acopio de un montón de historias, de un montón de personas de la isla que me emocionaron profundamente y que pensé, no voy a tener espacio como para ponerlas todas en la película y me siento como súper responsable, ¿no? Una de las soluciones que podían haberse dado es que todo ese material yo lo hubiera cedido o lo ceda a las instituciones, pero ¿qué ocurre? Y esto lo sé de muy buena mano porque soy cineasta y trabajo a veces con archivo y demás, que acceder a este material pasa por pagar unas tasas muy elevadas y a veces pues entrar dentro de espacios
que aunque se han modernizado y han mejorado, son todavía bastante opacos y difíciles como pues de buscar información y ponerla al final a la luz y al pueblo, que es a quien pertenece, ¿no? Y de hecho la gente a pie no se mete en estos espacios a buscar la historia de sus familias. Entonces pensando, dije, qué maravilla sería tener como un archivo digital público, gratuito y al final devolverle a la gente lo que es suyo, ¿no? Porque a mí me encantaría poder encontrar la historia de mi familia, rastrearla y no la tengo. Además, yo soy una persona que nací en ciudad, con una memoria bastante borrada, en Zaragoza, con la batalla de Ebro, que esto fue súper cruento, ¿no? Una de las peores del Estado español. Mis abuelos participaron allí, por desgracia, y claro, yo no tengo ese acceso y digo, me gustaría que me dieran como esa oportunidad. En cualquier caso, este semillero de memoria, no solo quiero que se centre en la guerra civil española, estoy un poquito más ambiciosa. Es verdad que yo tengo material como de esa época, pero me gustaría que diera cabida a más historias, ¿no? Porque los años 30 son mucho más que todo eso y van desde el año 30 hasta el 39-40, ¿no? Depende de dónde pongamos el punto final. Entonces también me gustaría como que hubiera cabida para otros relatos, porque a pesar de la hostilidad y del mundo, sabemos que también hay belleza, que todo es muy complejo. Con esto no quiero obviamente hacer como una narración que no haga justicia a algo que fue muy duro, pero sí que es cierto que a mí me asombran historias pues como de cómo las mujeres continuaban con las casas cuando faltaban gente de su familia, desaparecían, etcétera, cómo continuaban esas vidas, la época de posguerra, e incluso antes, el periodo anterior a la guerra. Todo eso me interesa. No tiene por qué, bueno, ya se ha hablado mucho, pero no tiene por qué ser, los relatos que se compartan no tienen por qué ser tampoco que estén bien escritos y no tienen por qué estar aludiendo a este periodo de la guerra, insisto, pueden ser una receta, un poema, unas fotografías, no sé, un recuerdo de vida. Todo eso tiene cabida en este archivo que quiero compartir con todos los palmeras, pero también con instituciones, artistas o personas interesadas en la historia que quieran pasarse por ahí y disfrutarlo. Uh-huh. ¿Y cómo tenemos que hacer si decimos, bueno, hay una historia en mi familia que merece ser contada o conservada para las generaciones futuras, para las actuales? Que no se pierda, ¿no? Esa información que, como dices, muchas veces no viene en los libros, ¿no? Esa intrahistoria de tantas personas que ahí están y que alguien puede tener esa inquietud. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se dirige a ti? ¿Dónde van a quedar reflejadas? ¿En qué formato se puede presentar? Vale, sí, gracias. Bueno, en la propia web, si van vía ordenador, es muchísimo más, creo, intuitiva. Estoy todavía como mejorando todo lo que es la interfaz, pero verán que tienen como en el menú de arriba a la derecha una opción que pone directamente semillero. Si le clican, allí verán que quedan registradas todas las entradas que se me va compartiendo. Pero para poder hacerlo por ahora, va a pasar primero por mis manos, vamos a decir, y ahora explicaré también ese filtro, el por qué, ¿vale? Que quizá luego la gente pueda postear directamente y yo no tenga que estar ahí como acompañando, pero que también estoy abierta a otras opciones, ¿eh? Pero ahora la vía es que en ese mismo menú, a la derecha del todo pone contacto. Entonces ahí directamente se puede rellenar como un apartado en donde me envían o me comparten su historia. Oye, María, queremos ponernos en contacto contigo porque tenemos esto y lo otro. Entonces yo ya respondo, hago la entrada y la comparto. Pueden enviar lo que sea, un audio, un vídeo, algo escrito por las personas, lo que deseen, de verdad. O sea, estoy abierta a cualquier tipo de dispositivo, el que les sienta más cómodo para contar sus relatos y a partir de ahí pues yo les responderé en la mayor brevedad posible de tiempo, porque claro, yo tengo otros trabajos, esto lo hago un poquito pues de manera, pues en mi tiempo libre. Y porque, bueno, ya me lo he tomado como una especie como de responsabilidad. Pero bueno,
que estoy abierta también a que incluso me propongan otras fórmulas, ¿eh? Porque yo todavía estoy como aprendiendo cómo generar mejor este archivo. De hecho, ya se ha puesto en contacto con gente, o sea, gente conmigo súper bonita y que también me están dando nuevas ideas y estoy como pues muy abierta. Y bueno, y contar que yo ahora estoy como filtrando un poquito las entradas porque, insisto, no quiero generar un espacio de odio. Y el dolor y el trauma es muy fuerte y yo lo entiendo. No es que quiera deslegitimar ese dolor, pero no quiero generar un lugar de odio, quiero generar un espacio de historia, aunque no se considere como tal, en el que los relatos de vida cuenten, ¿no? Y generemos como otras narraciones alternativas a las establecidas o a las hegemónicas o a las que nos han contado en los libros de historia a lo largo de nuestra vida. ¿Nos puedes dar un ejemplo de algún testimonio, de alguna historia familiar que te haya llegado y que digas, bueno, esto es un ejemplo de lo que vamos a encontrar? Sí, por ejemplo, estoy en contacto con Hermelo Rodríguez Hernández, que bueno, él es una de las historias como un poquito como más que más nos mueven o que más me han movido, porque tiene a su papá y a su tío enterrados. Todavía no se han encontrado los cuerpos en el Pino del Consuelo, ahí en el municipio de Fuencaliente. Y me contó sobre todo el relato también desde él, pero desde la historia de su abuelita, porque claro, es una mujer que perdió 2 hijos y no solo a ellos 2, sino a un tercero que murió de tuberculosis en la cárcel. Y ella pues bueno, quedó en cama durante 7 años. Se levantó y empezó a levantar a toda la familia, ¿no? Es como toda esta familia empieza son de Punta Llana, en la parte de la Garra, como empiezan un poco a reconstruir todo su escenario para poder sobrevivir, ¿no? Esa es una de las historias y se cuentan a través de un poema porque le escribe súper bien. Es una persona ya de 90 años, por supuesto, que en los años 50 migró a Venezuela, como muchas personas y familias canarias, y han regresado en los últimos años por las dificultades que ahora pues están sucediendo allí en el país, por desgracia. Y bueno, pues es una de las historias más emocionantes, ¿no? Pero bueno, hay muchas más que estoy todavía como procesando y que se compartirán en las próximas semanas. Uh-huh. Y luego cuando, no sé, si por ejemplo yo quiero saber si hay alguna historia que algún familiar que yo no sepa que ha compartido, ¿habrá algún tipo de buscador o cómo vamos a poder acceder a la información? Sí, bueno, estas son cosas que estoy todavía como repensando bien. De momento es un acceso por web. Uh-huh. También pues estoy pensando quizá en fórmulas en otro tipo de redes, con prensa, o tener como, sí, en las redes sociales como ir actualizando las nuevas entradas. Pero bueno, también estoy planteando una parte B, vamos a decir, y es que pues me gustaría que el Cabildo de La Palma también como que esté implicado, ¿vale? Dentro del proyecto y que me ayuden de alguna manera también, no solo con fondos económicos, sino también pues con parte del equipo de allí, de trabajo, para poder mejorar toda esta logística que, insisto, de momento la hago yo sola. Uh-huh. Va a ser o es ya una web de uso público, sí, comunitario. La verdad que es una idea muy buena, María, porque si no son historias que han ocurrido que se pierden, ¿no?, en el recuerdo de las generaciones y que no queda constancia de ellas. Total, sí, muchísimas gracias. Y bueno, que es importante que conozcamos nuestra historia para poder entender hacia dónde vamos e incluso nuestro presente, ¿no? Porque aunque no lo creamos, dice la gente, ¡buah, los años 30 que quedaron atrás! No, es que todavía nos atraviesan los años 30, es que la vida está atravesada por muchas épocas, por muchas edades, y somos quienes somos ahora por lo que aconteció y por lo que le pasó a nuestros antepasados, ¿no? Y es una manera también de honrarlos y de saber quiénes somos. Uh-huh. María Benia, que es impulsora de la iniciativa Semillero de Memoria, que además está participando en el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria, aspirante al premio Richard Leacock. Mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por haber venido a la radio para contarnos esta iniciativa preciosa, que le haremos seguimiento a María para ir conociendo también esas historias contigo, si te parece bien. Por favor, muchas gracias. A medida que vaya subiendo las historias que va compartiendo pues la gente contigo de manera altruista para que no se pierdan. Gracias, María, que vaya muy bien. Gracias, buenos días.